Iniciar la sesión. Buenas tardes. Les doy la bienvenida. Saludos a todas, hermanas, hermanos en la fe de Jesucristo. La paz del Señor sea con ustedes. Qué bueno que estamos aquí ya para comenzar la sesión número 18 de nuestra clase de ética cristiana. Y vamos a seguir con la revisión a diferentes declaraciones éticas. Hemos estado analizando algunas de las que ya tenemos aprobadas en la Iglesia. Y en su momento veremos aquellas que aún están pendientes y que son muy debatibles por el tiempo en el que estamos viviendo. Vamos a presentar la de hoy, la de esta sesión, y tiene que ver con la política. Y bueno, vamos a pedirle a nuestra hermano que nos permita compartir la pantalla para hacer la presentación de las diapositivas. Tenemos una declaración sobre cuál debe de ser la participación del cristiano en el ámbito de la política y que de esta manera pues tengamos una orientación clara. Tenemos varios puntos que analizar, varios aspectos para reflexionar sobre este particular. Lo primero que vamos a decir sobre esto es que Dios se considera o debemos considerarlo como Señor de todas las cosas. A veces tenemos una idea de que Dios solamente pertenece al ámbito interno de la espiritualidad o de la fe, pero que Dios no está presente en la realidad del mundo, que el mundo es algo negativo, es algo pervertido, el mundo es una condición caída y por lo tanto debe ser desechada y no debemos de tener nosotros ninguna involucración en ello. Pero la verdad es que no es así. Dios es Dios de toda la realidad, de toda la existencia, y por esto vamos a hacer estos considerandos, los cuales son los criterios que tenemos para poder llegar a una elaboración sobre el tema de política. Primero, lo que afirmamos es que considerando que Dios es Dios de todo el mundo y no solo de la Iglesia, y que la Biblia es la verdadera fuente para la justicia social. Con esto lo que estamos diciendo es que la humanidad entera debe su razón de ser a los propósitos de Dios. No es de que Dios haya creado el mundo y lo deja a la deriva. Dios crea el mundo y tiene propósitos para el mundo. Que Dios plantea abiertamente la posibilidad de la fe, Dios trata de convencernos de seguir las opciones que Él marca. Dios nos da los preceptos con los cuales podemos vivir en el reconocimiento de la justicia para experimentar la paz. Así lo hace Dios en la revelación de sus planes, en la revelación de los principios que son necesarios para la vida. Dios establece entonces una meta final para el mundo. Lo podemos observar en la manera en que Él se revela, en la manera en que Él se manifiesta en la historia del mundo, en la historia de la salvación y en la visión que se tiene en el libro del Apocalipsis. La visión es que Dios está llevando a la realidad, Dios está llevando a todas las cosas hacia los planes que Él tiene. Da un margen de libertad al ser humano, pero nunca será una libertad absoluta y tampoco será un estado de caos o una anarquía, sino que es el accionar de Dios dentro de su providencia. Dios provee, Dios establece metas para el mundo entero. Él decide,
¿verdad? Ofrecernos la salvación por medio de Jesucristo. El ser humano elige, esa salvación es condicional, está condicionada a que la persona reconozca a Dios y se someta a Dios. Y entonces entendemos esto. Dios es Dios para el mundo. Aunque el mundo no lo reconozca, Dios sigue siendo Dios. No es de que Dios diga, bueno, como ustedes no quieren que yo esté en sus vidas, entonces ya no soy Dios. Dios sigue siendo Dios. Habrá el mundo, cada ser humano, de dar cuenta ante este Dios. No hay excusa, dice Romanos capítulo 1. No puede haber ninguna excusa. Todo ser humano viene como parte de la creación de Dios, por lo tanto, todo ser humano está sujeto a rendir cuentas. Quiera o no, habrá de rendir cuentas. Dios es Dios del mundo, es Dios de la iglesia, y también entendemos que la Biblia es la fuente de una verdadera justicia social. ¿De dónde puede venir la mejor expresión de reconocimiento sobre el deber, sobre los valores y sobre lo que se debe de conceder como derecho al ser humano? ¿De dónde puede venir? ¿Podemos los seres humanos crear sin la dirección, sin la luz de la Biblia, una verdadera justicia social? Podemos hacerla parcialmente porque tenemos una raíz, una semilla de lo que Dios ha puesto en nosotros, sus principios morales que están en nuestra conciencia, que son revelación general, pero nunca podremos establecer una verdadera justicia social sin los principios que se revelan en las Escrituras. Jamás podremos hacerla completa. Entonces, para nosotros como cristianos, entendemos que en la Biblia, en la revelación de Dios, es donde pueden hallarse los argumentos, pueden hallarse los razonamientos para llegar a establecer una correcta justicia social. El segundo considerando dice, considerando que los cristianos somos ciudadanos de dos reinos y tenemos responsabilidad en ambos. Existe una relación entre el ámbito de lo secular y el ámbito de lo espiritual. Existe una relación. Y la relación es de la coexistencia de dos reinos. Ha habido maneras de plantear la existencia de lo secular y lo espiritual. Por un lado, hay quien dice, y que es toda la tradición que vino de la cristiandad durante cerca de 2000 años, y el planteamiento fue, predomina lo espiritual y es lo que debe prevalecer. La iglesia marca las pautas de cómo debe vivirse aún en lo social. Bueno, esto rigió hasta más o menos por el año 1600 y tantos, ¿no? Cuando la iglesia dominaba de una manera totalitaria. Era la iglesia la que decía lo que debía creerse en la ciencia. Por ejemplo, recordamos cuando la iglesia cuestiona a Galileo, la iglesia se apropia del derecho de decidir qué se puede reconocer como válido y qué no puede ser válido, tanto en términos de la ciencia, en términos de las relaciones sociales, en términos de quién gobierna, quién establece. Entonces, la iglesia establecía los reyes, establecía la forma de gobierno, establecía los derechos que tenían los ciudadanos de un reinado. Todo lo hacía la iglesia. Y había una coordinación, había una identificación entre los obispos, entre las autoridades eclesiásticas y las autoridades de un ámbito, de un reino. Así que ahí había la idea de que era
la iglesia la que dominaba sobre todas las cosas, tomado en cierta forma del modelo que hay en el Antiguo Testamento después de la fundación del pueblo de Israel o después de, sobre todo después del regreso del exilio, cuando el modelo hierocrático, el modelo del sacerdocio, el sacerdocio gobierna sobre el pueblo de Israel. El sacerdote se toma el derecho de decidir quién puede hacer tal o cual cosa. Entonces tiene una influencia tremenda. Y en base a ese modelo, pues van tomando la idea. Los religiosos, los sacerdotes, los obispos, ya en la era cristiana, se considera son las mejores personas. Son los que tienen el derecho, son los que tienen el poder, han sido ungidos y entonces gobiernan sobre la sociedad civil, ¿no? sobre los ciudadanos. Pero después del siglo XVI, lo que viene a la realidad es que coexistiremos en dos ámbitos, sobre todo en el mundo occidental, ¿no? Coexistiremos en dos ámbitos. Por un lado, la iglesia, por un lado, el ámbito por otro lado, el ámbito de los ciudadanos, el ámbito de los reyes, de los gobernantes. Y algunos de estos reyes van independizándose, ya no admiten el control de los obispos, ya no admiten el control de los religiosos, logran una independencia y algunos entonces van a promover por la secularización, que la sociedad civil sea secularizada, es decir, sin que gobierne Dios, sin que gobierne la religión, y la religión al ámbito de la iglesia, al ámbito de las creencias personales. Disculpen. El ámbito de lo secularizado va haciendo a Dios a un lado, lo va dejando fuera de las reglamentaciones. Hoy lo que tenemos en la mayoría de nuestros países latinoamericanos son sociedades secularizadas. La Sociedad de México, en su organización política, es una organización muy secularizada. Dios ha quedado fuera. Aquí en nuestro país se supone que el que ocupa un cargo político, desde el presidente hacia abajo, no debe manifestar su credo, no debe declarar su credo, no debe hacerlo público. Si tiene un credo, lo hace privado, lo hace del ámbito en donde puede manifestar su vida religiosa. Así que aquí es en donde se ha notado esta influencia. Bueno, entiendo que en Argentina todavía se exigía que el presidente fuese de la religión católica, del credo católico. Nadie más podía llegar. No sé cómo es en Colombia, en Venezuela, cómo es esta relación entre los dos reinos, el de la iglesia y el ámbito de la sociedad civil. Pero nosotros, como cristianos, debemos entender que tenemos responsabilidad en ambos reinos. Tenemos responsabilidad en el ámbito espiritual, lo que tiene que ver con la vida de la iglesia, y lo que tiene que ver con nuestra ciudadanía en el mundo. ¿Okay? El tercer punto es considerando que la política es el arte o la ciencia de administrar la polis o ciudad de tal manera que haya justicia y paz para los ciudadanos. Entendemos la política no como algo perverso, aunque en su práctica termina siendo muy negativa. La política en su origen tiene que ver con algo bueno, intenta algo bueno. ¿Qué es lo que intenta la política? Intenta administrar la ciudad, intenta administrar la sociedad. ¿Qué es lo que debe perseguir? Se establece como derechos la justicia y la paz
para los ciudadanos, que todos sean reconocidos en sus derechos, que todos se les trate con justicia. Otra cosa es la práctica, pero en la declaración de principios, en la declaración acerca de cuáles deberían ser las reglas que rijan en una sociedad, ya entiéndase esto, una nación o un estado, departamento o una ciudad en particular, aquí pues impera lo mejor, ¿verdad? Filosóficamente impera lo mejor del pensamiento, cómo se debe regir esta sociedad. El cuarto considerando es que si queremos que la Iglesia muestre la pertinencia del Evangelio para todas las áreas de la vida del hombre contemporáneo, debemos aportar la perspectiva bíblica sobre los grandes asuntos que hoy preocupan a nuestros pueblos. Lo que plantea esto es que no debemos ser indiferentes a lo que ocurra, porque de alguna manera nosotros estamos recibiendo lo que la sociedad decide. Si la sociedad está promoviendo un clima de tolerancia sobre distintos grupos que eran considerados como inaceptables dentro de la sociedad, pero hay un sector que muy fuerte está promoviendo una aceptación, una tolerancia. Quien triunfe, o sea, la idea que triunfe, va a ser impuesta en nuestra sociedad y entonces ya nos están condicionando en muchas cosas. Por ejemplo, ustedes saben que ya en nuestro tiempo hay mucho condicionamiento sobre cómo uno se expresa sobre homosexuales. Hay mucho condicionamiento en el lenguaje, en las definiciones que hacemos, en la manera de cómo enseñamos, en las posturas éticas o teológicas que nosotros tomamos, porque la sociedad nos ha condicionado. Esto afortunadamente no significa que nos impongan la regla, pero siempre y cuando nosotros tengamos una postura. En Estados Unidos, hace 20, 30 años, estaba un debate en el ambiente de la iglesia porque el Estado, habría que establecer lo siguiente. En Estados Unidos, un pastor que tiene ordenación, que está dado de alta en el gobierno de Estados Unidos, puede hacer las uniones legales, puede hacer los matrimonios. En nuestros países, creo que es en la mayoría de los países, el pastor solamente tiene una participación como de bendición en el ámbito religioso, pero su función, su bendición, no es reconocida en el ámbito civil. Por lo tanto, se requiere los dos campos, ¿verdad?, en nuestros países, el ámbito civil y el ámbito religioso. Pero en Estados Unidos, los religiosos son los que están dados de alta en los gobiernos, pueden realizar estas ceremonias y tienen el doble reconocimiento, el reconocimiento civil y el reconocimiento religioso. Entonces, empezaron a preocuparse porque bien una pareja de homosexuales podían llegar a la iglesia y pedirle al pastor que hiciera una ceremonia para bendecirlos. Y el pastor debería no negarse, porque se considera que es un derecho de la ciudadanía, es un derecho de cada ciudadano que quien participa de una iglesia le brinde los beneficios a cualquier ciudadano. Y entonces tuvieron que tomar una postura, y en base a esa postura ya no están entonces obligados a, si no es el credo de la iglesia, a bendecir los matrimonios homosexuales. Espero haberme explicado en esto, ¿no? Pero lo que estoy señalando es que como participantes de una ciudadanía, de una sociedad,
nosotros necesitamos tener una postura, necesitamos tener una participación en activo en el ámbito de la sociedad, no como iglesia, sino como cristianos particulares, como cristianos personales. Y entonces deberíamos de aportar la perspectiva bíblica sobre los grandes asuntos que hoy preocupan a nuestros pueblos. Número 5. Considerando que los cristianos tenemos muchas cosas importantes que aportar a nuestro país, a la constitución política, a las leyes, a las instituciones sociales o económicas. Es decir, debemos admitir que tenemos mucha riqueza, que tenemos mucho de lo mejor que hay en el pensamiento humano, de lo mejor para la convivencia social, de lo mejor para el bienestar verdadero y a largo plazo de los seres humanos. Nosotros somos portadores de esto. Somos portadores de las verdades de Dios, somos portadores de la revelación de Dios. Así que tenemos elementos con los cuales enriquecer las declaraciones, las constituciones, las leyes que nos rigen y las instituciones concretas en el ámbito social o económico. Así que creo que sobre esto participamos, ¿verdad? Yo recuerdo en el caso de la esclavitud, hubo cristianos que estaban a favor de la esclavitud de los africanos. Estaban a favor de la esclavitud de las personas de piel oscura y eran participantes de la iglesia, de sus iglesias, ¿verdad? Estoy hablando del siglo XVI, XVII, todavía 18, y había esta proclamación, ¿verdad?, de que las personas de piel oscura pues eran seres inferiores. Y los cristianos, los que se decían cristianos, tenían una postura a favor de la esclavitud, que era un castigo de parte de Dios y estaban predestinados a vivir como esclavos, como personas de segunda clase. Pero son cristianos también los que luchan por la emancipación. Son cristianos como Wilberforce, no recuerdo el nombre, pero su apellido es Wilberforce. En Inglaterra lucha en contra de la esclavitud. Y le costó mucho, ¿verdad?, enfrentarse a sus propios colegas en Inglaterra que estaban a favor de la esclavitud. Él tiene una ayuda muy significativa en John Newton, el compositor del canto que conocemos como Maravillosa Gracia o Amazing Grace. Es desde el seno de la fe, desde el pensamiento de la fe cristiana, viene esta lucha por la emancipación, lucha por la liberación de la gente de color, ¿no? Y también será alguien de color como Martin Luther King quien luchará para que se apliquen de verdad los derechos civiles de la gente de color en Estados Unidos, porque hasta los años 60 todavía existían baños propios para gente blanca y baños para los afroamericanos. Había restaurantes en los cuales no podían entrar sino excepto solo la gente de piel blanca. Creo que esto ha quedado enraizado y todavía hay algunos sectores de la población en diferentes países que quieren que esto prevalezca. Y pues muchos de ellos tienen raíces también en credos evangélicos, pero son lecturas muy particulares. Creemos que la postura evangélica nos ayuda a crear una enorme y gran familia conformada con derechos de todos, ¿no? Los derechos de igualdad, los derechos de libertad, los derechos para todos, indistintamente de la piel, o del color de la piel, de la condición económica, del origen del país. Bueno, otro considerando más es que
La Iglesia no debe conformarse a ninguna ideología dominante, sino que debe ser crítica a la realidad. La Iglesia no puede ponerse en un lado ideológico. Porque cuando se pone de un lado ideológico, esto es como sacralizar un planteamiento, una postura. Debe mantenerse crítica de la realidad. La Iglesia no debe adoptar ni el modelo liberal, ni el modelo comunista, ni el modelo socialista. No debe adoptar un modelo como para decir, este es el modelo bíblico, este es el modelo de Dios. Ningún modelo puede ser perfecto, sino exclusivamente en la predicación del reino de Dios. Los valores del reino de Dios son los que nosotros tomamos como absolutos. Toda ideología, todo modelo socioeconómico, todo modelo político debe ser cuestionado. Y entonces, como iglesia, debemos de relativizar estos aspectos, ¿no? Y considerando número 7, considerando que los profetas de Dios denunciaron acciones y vicios que destruían al ser humano como la injusticia, la opresión, la corrupción y todo pecado social, invitando a gobernantes y a poderosos a practicar la misericordia, el juicio y la paz. Esto es lo que podemos hallar en todos los profetas, en Isaías, en Jeremías, bueno, incluso en Elías, los profetas que no tienen documentos escritos, pero que uno los mira en acción. Los profetas fueron un equilibrio para los reyes y fueron un equilibrio para los sacerdotes. Y los profetas hablaron de una manera muy fuerte, basándose en la revelación de Dios, basándose en los 10 mandamientos, reclamaron todas aquellas acciones que eran incorrectas, que eran de desobediencia a los valores de Dios. Miramos entonces a los profetas como Amós y Miqueas en contra de los gobernantes por el abuso, por la opresión. Miramos a Amós, ¿verdad?, diciéndole al pueblo de Israel, ustedes son injustos porque al pobre lo pisotean, ponen su rostro en la tierra y ponen encima su pie y le exigen que les paguen. Ustedes están siendo muy injustos. Miqueas les recuerda cómo es que han esclavizado a sus hermanos y cómo Dios había dado unas leyes para que no repitieran, el modelo de Egipto. Estos son considerandos que los entendemos como muy válidos a la hora de hablar de política. Dos considerandos más. Considerando que el Señor Jesucristo vino a salvar al hombre de su opresión y postración física y espiritual, restaurando su dignidad perdida e integrando a la sociedad al reino de Dios, a quienes estaban excluidos de ella, como lo eran las mujeres, los leprosos, los ciegos, cojos, paralíticos, publicanos, pecadores, prostitutas y adúlteros, ¿no? Todos, en base a la visión que había en la época de Jesús, los impuros eran segregados. Entonces, lo que nosotros miramos es que el Señor Jesucristo no vino únicamente a hablar acerca del interior, no vino a hablar acerca solamente de doctrina, una doctrina subjetiva, una doctrina especulativa, sino que vino a hablar de una doctrina práctica, una doctrina que habla de la condición del ser humano, de cómo eran marginados, de cómo estaban condenados, de cómo vivían excluidos, como el caso de los leprosos, que tenían que vivir fuera de las aldeas, fuera de las poblaciones, tenían que vivir en cuevas, aislados, se mantenían juntos por sobrevivencia, pero cuando se tenían que acercar a un lugar donde había gente no leprosa, tenían que hacer sonar una campana, un triángulo de hierro, tenían que hacerlo sonar y gritar, soy leproso, soy leproso, soy leproso. Y entonces la gente sana se alejaba y probablemente les dejaba tomar
del agua, de las fuentes, de los pozos en donde se abrevaban para supervivencia. Pero allá halló Jesús a mucha gente excluida y Jesús hace con sus acciones de sanación, de purificación, de exorcismo, hace una inclusión en la sociedad y hace una recuperación de su dignidad, hace una recuperación de su valor como un ente, como un cuerpo. Y esto pues tiene que ver con el impacto del Evangelio. Y finalmente, el último considerando, dice así: considerando que el Estado es puesto por Dios para procurar el orden, la justicia y el bienestar de las personas, y que debe ser obedecido reflexivamente y por causa de la conciencia. Esto es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 13. Pablo pareciera ser que en ciertos puntos, ciertos aspectos o en cierto tiempo, él se mostraría como que nada de este mundo importa, nada de este mundo es relevante. Finalmente va a manifestar lo trascendente que resulta el hecho de que exista un modelo de autoridad en nuestra realidad social. Es algo que Dios ha dado, dice Pablo. Veremos un poquito más ampliamente sobre esto, pero entendemos que la realidad de autoridad, la realidad de alguien que lleva a cabo la dirección de la sociedad, el establecer la justicia, el establecer el orden, ha sido una disposición de Dios. No es algo alejado de la voluntad de Dios o algo independiente de la voluntad de Dios. Es algo que Dios ha querido y por lo tanto ha sido establecido. Y ha sido establecido para que el ser humano obedezca al Estado. Pero esta obediencia, dice Pablo, debe de ser reflexiva, no una obediencia sin entendimiento o no una obediencia ciega, sino una obediencia reflexiva y por causa de la conciencia, por causa de que nosotros somos hijos o hijas de Dios, somos siervos de Dios, y esta actitud de disposición de respetar el Estado debe estar marcado por esto. Así que en base a estos considerandos, entonces se establece la siguiente afirmación. Esto es lo que creemos que debe adoptarse en la postura sobre la política. Declaramos que la Iglesia de Dios Séptimo Día está comprometida con el bienestar total de todos y cada uno de los ciudadanos, teniendo como ideal el Shalom de Dios. Estamos comprometidos no solo con los miembros de la Iglesia, sino con todos, toda la sociedad. Nuestro interés es que todos los habitantes sean tratados con dignidad y todos tengan un bienestar. Quisiéramos que todos se comporten de una manera justa y honorable, pero vamos a dejar eso como algo independiente, ¿verdad? Y vamos a establecer este criterio de búsqueda del bienestar de todos, ¿verdad? Que todos tengan derecho a la propiedad, que todos tengan derecho a un trato digno, que no porque son de una etnia, son de un pueblo originario, son de una lengua minoritaria, que no por eso desmerezcan su valor humano, sino que sean reconocidos en su total dignidad humana. Todos los seres humanos han venido por la voluntad de Dios, todos nacen de la creación de Dios, o todos nacemos. Y entonces todos los ciudadanos deberían de tener los derechos reconocidos, excepto aquellos que infrinjan y todo lo demás, ¿verdad? Que debe imponérseles una sanción.
teniendo el ideal, el shalom de Dios, la idea del reino de paz, ¿verdad? El reino de paz. Un reino en donde hay verdadera justicia, un reino donde hay verdadero trato honorable para todas las personas. En segundo lugar, ratificamos nuestra responsabilidad de proveer, ratificamos la responsabilidad de proveer a nuestro país mejores ciudadanos que, formados con los valores del reino de Dios, pueden influir en la creación de una nueva sociedad. Este es un compromiso. No es la iglesia, ¿verdad? No es la iglesia, no son las comunidades en su conformación colectiva la que es partícipe activa de la política, sino son los miembros de la iglesia, de forma particular, de forma personal. ¿Por qué? Porque la iglesia no debe competir con el reino civil, sino que son los miembros como parte de existencia en un ámbito civil, como parte de su responsabilidad civil, son los que habrán de participar, promoviendo su integridad, promoviendo su honradez, promoviendo su justicia, promoviendo todos los valores que nos son enseñados en el reino de Dios. Y entonces de esta manera influir en la creación de una nueva sociedad. Esta es la manera en la cual las comunidades cristianas participan. En tercer lugar, estamos decididos a influir positivamente en la sociedad, promoviendo leyes que se ajusten a la ética cristiana, que protejan la integridad y los derechos de la persona, la familia y los grupos sociales. Tenemos muchos debates en nuestro tiempo. Hay los debates sobre si una mujer puede abortar libremente o no puede abortar libremente. Hay países en los cuales la mujer en el momento que quiera, ¿verdad?, puede abortar, si es desde el momento de la concepción, ¿verdad? Si dice tuve relaciones sexuales ayer o antier y me parece que pude haber quedado embarazada, entonces tiene la libertad de consumir un medicamento para evitar que se consume esta concepción o provocar que lo que se está formando no siga formándose. O bien, pues se considera que algunos piensan que puede tener derecho de hacerlo en cualquier momento que quiera, ¿verdad? En el momento que quiera, pues puede abortar. En la Ciudad de México se considera válido hasta la 12ª semana. ¿Por qué hasta la 12ª semana? Bueno, porque según algunos especialistas de la biología, dicen que es cuando vienen las funciones cerebrales. Y entonces, en base a este criterio de que una persona ya no es persona, es decir, está muerta cuando dejó de tener funciones cerebrales, por lo tanto, una persona no es persona si todavía no tiene funciones cerebrales. Y entonces, a la 12ª semana es cuando empiezan las funciones cerebrales, por lo tanto, antes, pues es solo un pedazo de carne y ese pedazo de carne se le puede extraer a la mujer. Y plantean así las ideas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura cristiana? Nosotros pues tratamos de comprenderlo en base a la revelación de la palabra y en base, entendiendo también la ciencia como algo positivo, pero relativizándolo cuando está en contradicción con la palabra. Tenemos 3 puntos más de nuestra declaración. Debemos entender que somos respetuosos de las autoridades elegidas en nuestro país. Nos comprometemos a orar por el buen desempeño de sus funciones, ya sea que hayamos ganado
en el candidato por el que votamos hayamos perdido, debemos admitir que esto es democracia y estos son los sistemas en los que vivimos. No vivimos en modelos anárquicos ni vivimos en modelos de la realeza, de que una familia esté en el trono, en el gobierno, por generaciones, como lo eran los reyes. Un rey le heredaba a su hijo el cargo y así venía en línea sucesoria. Esos modelos ya no los tenemos. Tenemos el modelo de que todos los habitantes de una nación, de una ciudad, elegimos a las autoridades a través del voto. Y entonces nosotros, en base a ese modelo, así también lo respetamos. Respetamos a las autoridades que son elegidas por la mayoría de votos y esperamos que este sea siempre en un movimiento íntegro, ¿verdad?, de la política. Pero siempre está muy turbio, siempre está muy sucio el ambiente. En mi país se dice que la política es el arte de comer sapos sin hacer gestos, ¿verdad? La gente nos miente, la gente es tramposa, la gente nos engaña constantemente y se burla de nosotros. Bueno, debemos ser mucho más listos que eso y ser críticos. Por eso hablábamos de una obediencia crítica al Estado. Número 5, o inciso E, en la declaración. Como organización religiosa nos manifestamos apartidistas. Apartidistas. No somos de ningún partido, ni del blanco, ni del rojo, ni del amarillo. No somos de ningún partido como iglesia. No podemos nosotros hipotecar lo que es la conciencia de la iglesia. No podemos nosotros, incluso no debemos como iglesia, recibir favores de ningún candidato político, de nadie. ¿Por qué? Eso es como vender nuestro derecho de ser conciencia. Creo que deberíamos de mantener la libertad de conciencia. Y si seguimos en necesidad y si no podemos terminar nuestra casa de oración, nuestro templo, no podemos tener todos los recursos, pues es preferible quedarnos así a recibir favores de las campañas políticas. Debemos de ser apartidistas. Sin embargo, aceptamos que nuestros miembros participen a título personal en el partido de su preferencia. ¿Okay? Ustedes pueden estar en el partido que quieran, si es que quieren ser participativos, si es que quieren ser activos de un movimiento, ustedes pueden hacerlo, siempre y cuando ese partido sea congruente con valores adecuados, valores relacionados con el reino de Dios. Nuestra obediencia al Estado será consciente y reflexiva, y nuestra primera lealtad es a Dios, el Señor de la historia. Esta es la declaración. Nuestra obediencia al Estado será relativa en aquello que le corresponde tener, ¿verdad?, como autoridad del Estado, pero nuestra última lealtad es al Dios de la historia. Hay muchos ejemplos de los cuales nosotros debemos de tomar el modelo para poder repetirlo o tomar ilustración y aliento acerca de cómo debería ser nuestro proceder. Durante la época del nazismo, en la cual el Partido Nacional Socialista, encabezado por Hitler, hablaba acerca de que los alemanes eran una raza superior y trató de promover varias ideas que contradecían los principios de Dios, varias ideas como la eugenesia, que era el nacimiento selectivo de aquellos que representarían el prototipo de la nación germana o de la raza germana, que fuesen saludables, que fuesen con ciertas facciones físicas, entonces practicarían una eugenesia. Este era su modelo, ¿verdad? Y todos aquellos que no se conformaban a su modelo,
al patrón de lo que debería ser un ser humano, un hombre o una mujer, entonces lo excluían y lo terminaban ejecutando. Mucha gente murió por esta búsqueda y llevó a la nación entera a una guerra de muchos años que costó muchas vidas, costó mucho dinero, costó mucha frustración y dentro de esto hubo quien se le opuso a Hitler. Había un movimiento dentro de algunas de las iglesias, en particular dentro de la iglesia luterana. El movimiento se llamaba la Iglesia Confesante, la iglesia que reconocía a Cristo Jesús como la autoridad, como el Señor de todas las cosas, y no podían tener una obediencia ciega a nadie. Esto hablando acerca de la obediencia a Hitler. Y un pastor, Dietrich Bonhoeffer, fue alguien muy activo. Hubo otros, ¿verdad? Como Karl Barth y Martin Niemöller, pero Bonhoeffer fue una de las figuras muy reconocidas y que murió un poco más de un mes antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, antes de que los aliados vencieran a Alemania. Aquí nosotros tenemos que reconocer que al Estado se le obedece de una forma consciente y de forma reflexiva, no porque diga el Estado, bueno, pues declaramos que de aquí en adelante solo tendrán derecho a vivir los que midan más de 1,70. Los varones adultos que midan menos de 1,70 no tienen derecho a la vida. O solo van a tener derecho a alimentos los que tengan educación universitaria. Los que no tengan educación universitaria, esos no tienen derecho a la comida que vende el Estado. Creo que algunas veces, yo puse cuestiones muy hipotéticas, pero muchas veces hay estados que han puesto normatividades muy absurdas. Y ante esas cuestiones, nosotros no es que debemos ser obedientes, ¿sí? Nuestra primera lealtad es a Dios, el Señor de la historia. Dos elementos más en la declaración. Y dice así: nos manifestamos por una sociedad sin excluidos, ya sea por motivos económicos, raciales o culturales. En mi país hay sectores excluidos, como los indígenas, son sectores excluidos. Muchos de ellos viven todavía como hace 400 o 500 años. Muchos de ellos viven en una pobreza extrema porque no han sido incorporados a los beneficios de la sociedad en su conjunto. Hay algunos que son excluidos, como ciertos grupos de discapacitados. Otros son excluidos si son extranjeros, sobre todo si son extranjeros de países pobres, si vienen de otros sectores. Incluso en México hay pocas poblaciones de personas de piel totalmente oscura, que no son mestizos y viven con cierta marginación. Cada sociedad, cada nación tiene sus excluidos y no debería de haberlos, ¿no? Deberíamos de ser una sociedad en donde todos estemos integrados y donde seamos una gran familia como sociedad, aunque no tengamos la misma fe, aunque no tengamos los mismos principios. A fin de cuentas, cada quien tributará o rendirá lo que ha sido su vida, sus decisiones ante el Señor. Rechazamos los métodos violentos como forma de protesta. Reconocemos los cauces institucionales para manifestar las disidencias. Aquí tenemos en la declaración un elemento
que me parece importante, porque en los últimos años lo que hemos visto es una sociedad airada, una sociedad indignada, este, pues muchas veces grupos que toman las armas para combatir a un Estado, grupos que estando haciendo una marcha para protestar por algo, se tornan violentos, agrediendo a quienes son, a quienes no son responsables, o aún cuando fueran responsables, pero no es una manera de conseguir beneficios. Nosotros rechazamos los métodos violentos, reconocemos los cauces institucionales para manifestar las disidencias, ¿verdad? Hace ya algunos años participamos algunos de nosotros de una marcha por la paz, porque estaban muy alterados, había muchos asesinatos, mucha violencia en varias ciudades y pues siempre hay una forma de señalar y de pedir que se sea más intenso en el respeto de, de los derechos de cada persona y que podamos tener libre tránsito, que tengamos un clima de justicia y de paz. Y entonces algunos de los cristianos participamos en esas marchas por la paz. Pero hay formas de hacerlo, ¿no? Hay formas de hacerlo. Hoy hemos visto muchas marchas de feministas, marchas de otros grupos, otros sectores de la población o de la sociedad que terminan en incendios, en romper cosas, en destruir cosas, en agredir personas. Pensamos que la indignación debe de manifestarse de forma verbal y pacífica. ¿Okay? Bueno, esto es la declaración. Vamos a tener un receso para luego venir a continuar, para completar, para redondear lo que es la postura sobre la declaración política o en política. Muy bien, pues tenemos un descanso aquí. Muchas gracias y vamos a suspender en este tiempo.